Soy Marta Martín Núñez, soy profesora, investigadora en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UGI y soy la directora del archivo de memoria fotográfica de la Guerra Civil. Y voy a presentaros 5 libros que creo que son fundamentales para empezar a introducirse en este archivo. El archivo es un archivo que nace en la biblioteca de la UGI en 2022 y reúne 116 publicaciones. Son publicaciones fotográficas contemporáneas de la guerra, es decir, es fotografía contemporánea. Y la primera que tenemos es este libro de Memorias Revolucionarias, que es de 1999. Es muy especial porque es el primer libro que rompe 60 años de silencio, silencio fotográfico que hay entre el final de la Guerra Civil, entre el 39 y el 1999. Si bien sí ha habido un silencio fotográfico durante estos 60 años, ese silencio no se ha producido ni en la literatura ni en el cine. Por tanto, estos libros nacen en el rodaje de Libertarias. Entonces, estas son fotografías que Martí Llorens, el autor, toma durante el rodaje de Libertarias y luego se inventa las historias ficticias, ¿no?, de los personajes que aparecen aquí. Este libro en concreto, El legado de la guerrilla, es un libro de Juan Plasencia que lo que hace es localizar a todos los guerrilleros, a los maquis, y los retrata, todos siguiendo un mismo esquema estético, un mismo esquema de luces, ¿no? Se recorre 14.000 kilómetros por toda la península y por parte de Francia, también para localizarlos a todos y sacarlos del anonimato y poder registrar así pues, sus nombres y sus historias. Es una forma de darles voz y sobre todo de ponerles rostro, ¿no?, cuando han estado tantos años en la clandestinidad. Este libro de Susana Cabañero, que se llama Hombrecino, es muy distinto a todos los que se vienen realizando sobre las víctimas anteriormente, porque mientras los anteriores siempre tendían a juntar como una coralidad de víctimas, este se centra en una sola historia, es la historia de su abuelo, y es la historia de una persona que llevó una lista con los nombres de los represaliados escondida en su bolsillo durante 35 años. La lista era como un pequeño tesoro, ¿no?, que él guardaba, y entonces a través de la narración, en este caso, ¿no?, junto con las imágenes que acompañan esta historia, pues nos va contando no solo la historia de su abuelo y de la lista, sino su propia historia como una nieta que intenta o que quiere saber más, ¿no?, y que sabe escuchar. Se han hecho muchos libros sobre las fosas y las exhumaciones, pero El paseo es un libro un poco distinto porque en él reflexiona sobre los silencios y sobre el silencio que ha habido sobre este tema en España. Genera una relación de ambigüedad entre textos e imágenes, ¿no? Y esto ya nos hace preguntarnos sobre los relatos que se han contado, sobre cómo se ha contado la memoria en España y sobre la memoria que ha llegado a las generaciones más jóvenes. Es una memoria que ha sido silenciada y que a través de este libro se nos explica, ¿no?, y se nos muestra precisamente pues, cómo nosotros también hemos sido víctimas, ¿no?, de esos enigmas y de esos silencios. Este libro es El laberinto mágico de Julián Barón, que creo que es uno de los libros fundamentales para comprender la memoria. La memoria de la Guerra Civil está construida a partir de imágenes muy icónicas, muy reconocibles. Son imágenes que han nutrido pues, todo nuestro imaginario y que nos invita a pensar en todo ese imaginario construido alrededor de la guerra y supervivencia hoy en día, ¿no?, en nuestro imaginario contemporáneo. Como fotolibros son casi objetos artísticos, ¿no?, en el sentido de que pues, toda la secuenciación, toda la narrativa, todos los materiales, las texturas, los procesos artísticos, ¿no?, que hay detrás han sido muy cuidados, ¿no?, y muy pensados para lo que se quiere decir. Por eso no son libros que estén abiertos al préstamo, pero sí están disponibles para consulta en la propia universidad. Espero que os hayan resultado útiles y que os introduzcan en el mundo del fotolibro.